Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1035 del manga, el cual si estoy reaccionar, si no lo habéis hecho os dejaré en la descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que me ha encantado, que me ha gustado muchísimo. Al fin y al cabo ha seguido la misma esencia que los anteriores capítulos, mayormente centrado en acción con alguna que otra revelación por aquí y por allá, algunas puramente visuales y muy interesantes desde luego, y otras en cambio un poco más misteriosas y que desde luego que van a dar mucho de lo que hablar, mucho de lo que teorizar. Así que una vez más también esta review se dedicará principalmente al resumen del capítulo y luego será ya más tarde cuando termine el resumen cuando comentaré todos los detalles que hay en este capítulo. Como siempre el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! Esta vez no vamos a dar inicio con el capítulo como tal, sino que vamos a hacerlo con la portada, puesto que por primera vez en muchísimo tiempo da inicio una nueva mini historia, la mini historia número 25, titulada Escapen de Whole Cake Island, que como bien expresa su propio título, pues parece ser que va a estar centrada en al menos como el Yarma 6 consiguió escapar del archipiélago de Totoland, de las tierras de Big Mom, aunque cabe la posibilidad de que no solo sea el Yarma 6 quienes veamos como lo hacemos en esta portada, sino que quizás, por ejemplo, también veamos como los piratas Sol, entre ellos Jinbe, consiguieron huir de Whole Cake. Sinceramente, a mí el concepto de esta mini historia me gusta bastante, creo que va a ser muy interesante y que de hecho puede aportar bastante para cosas más tardías en la serie, así que me alegro mucho que Oda haya tomado la decisión de que esta sea la nueva mini historia. Eso sí, me preocupa algo que ayer cuando leí el capítulo ignoré, pero que se me vino a la cabeza cuando Arthur de The Library of Ohara lo puso en Twitter, y es que bueno, cabe la posibilidad que como en la pasada mini historia vimos como Pound realmente no estaba muerto sino que estaba vivo, pues quizás Pedro tampoco esté muerto, esté vivo y nos lo muestren en esta mini historia, porque no sé, si ya lo hizo con Pound y siendo esta mini historia Escapen de Whole Cake Island, pues quién niega que pueda pasar lo mismo con Pedro. Así que por esa parte sinceramente estoy un poquito cagado, porque personalmente me gustaría bastante que por favor Oda dejase muerto a algún personaje por una vez. Así que en el caso de que se vea la portada de Pedro está vivo, pues muy feliz no estaré. Ya sabéis, no me enfadaré, ya me cansé en su día, sobre todo con lo de Kinemon hace unos pocos capítulos, de enfadarme constantemente porque personajes que deberían de estar muertos realmente no lo estaban, así que simplemente pues será una decepción si acaba ocurriendo, pero tampoco me querré centrar en ello porque, como os comento, creo que esta mini historia puede dar para bastante, puede dar la razón no solo de cómo Jinbe consiguió llegar a Wano, algo que sinceramente mucha gente lo considera un hueco dentro de One Piece, pero a mi parecer más importante aún podemos ver mucho del Yarma, ver hacia qué lugar se dirigen y por lo tanto ver qué presente pueden tener en el futuro de la obra, porque yo estoy bastante seguro de que deberían de seguir teniendo presencia, así que por esa parte creo que Oda va a cumplir mucho. Ahora sí, el capítulo titulado Zoro vs King comienza con la confirmación de la derrota de Queen a manos de Sanji, no solo por ver al comandante salir volando de Onigashima tras recibir esa tan potente patada por parte del cocinero, sino que también, y bueno, más bien sobre todo, porque el propio narrador es lo que dice, que el ganador de la batalla que se ha dado en el burdel ha sido Sanji, quien tras darle a Osome el ratoncito Chuji tras decirle que lo puso a salvo para evitar que sufriese daños por la batalla, mientras recuerda cómo durante su infancia daba de comer a ratoncitos y por ello su familia le consideraba un fracaso, cae desplomado al suelo por el cansancio acumulado, preocupándose mucho por el Mugiwara, la geisha, y pidiendo por ello ayuda a gritos, al sentirse muy agradecida por todo lo que Sanji ha hecho por ella, intentando ahora devolverle el favor. Pero sin llegar a ver cómo continúa este evento, Oda decide cambiarnos de frente abierto para movernos al principal de este capítulo, al enfrentamiento entre King y Zoro, el cual da inicio con Zoro habiendo conseguido asestarle un corte vertical a King desde, entiendo, sus partes íntimas hasta su cabeza,
diciéndose para sí mismo Zoro que estaba en lo cierto, que cuando las llamas desaparecen de su espalda se puede mover más rápido, pero a cambio sus capacidades defensivas se ven drásticamente reducidas, dándose cuenta a su vez en ese momento el espadachín de los Mugiwaras que ha cortado la máscara de King, revelándosenos así su rostro de juzgando total, siendo sus principales características el pelo blanco y su piel su tez morena, que sumadas a las alas negras encajan con los rumores que los piratas bestias de menor rango habían escuchado, e información, la de la existencia y el lugar en el que se encuentra alguien así, es decir, un lunario, por la que el gobierno llega a pagar una recompensa de 100 millones de berries. Frase que a King no le agrada en lo absoluto escuchar por parte de sus subordinados, tan poco como para usar con su espada un ataque llamado Karyudon, es decir, dragón de fuego imperial, con el que invoca un dragón de magma que arrasa, que quema a todos los que habían visto su apariencia y estaban hablando de ello. A todos a excepción de Zoro, claro está, quien tras provocar a King para que vuelva al campo de batalla en el que se estaban enfrentando antes de caer al castillo, es decir, en Onigashima pero un poco a las afueras, le pregunta a King qué narices es, lo que Oda aprovecha para mostrarnos más claramente otra característica de la mano derecha de Kaido, un curioso tatuaje que rodea su ojo izquierdo, similitud que comparte con Wiper, un Shandia. Pero antes de meternos con este tema, continuemos con el capítulo, con King respondiéndole a Zoro que no es nada que le importe a alguien que está a punto de morir, frase que dice mientras pasa su forma de animal completo y vuela hacia arriba, hacia Zoro, mientras le dispara varios proyectiles que Zoro consigue detener con sus 3 espadas, al igual que el placaje que recibe por parte del comandante, aunque consiguiendo este desestabilizarle un poco, lo suficiente como para que King recupere la ventaja de altura al posicionarse sobre una roca, permitiendo así que haya un breve momento de paz que da pie a un intercambio de palabras entre los dos, siendo el primero en pronunciarse el espadachín de los Mugiwaras al decir que no tiene mucho tiempo, que como se alargue mucho, la espada Enma acabará absorbiendo toda su vitalidad y le matará. A lo que King le responde que lo cierto es que siente una presencia de amenaza por su parte de estar en claro peligro, compartiendo Zoro esa misma sensación, pero no solo por su espada, sino que también por su rival, a quien le dice que su tripulación ha estado reinando los mares durante mucho tiempo, así que ya es hora de que dejen que otro lo haga, respondiéndole de vuelta a King que tampoco se flipe, que Kaido será el hombre que se convierta en el rey de los piratas. Frase que da pie al inicio de un muy corto flashback ubicado muy probablemente en Panhazard, donde además de tener capturado a Kaido, quien evidentemente consiguió liberarse con mucha facilidad, tal y como nos contó el narrador cuando el Yonko fue presentado por primera vez en el capítulo 795 del manga, también tenían capturado a King, con quien además experimentaban por ser parte de la tribu lunaria, razón por la cual Kaido le propuso liberarle a cambio de que se uniese a una nueva banda pirata que él mismo iba a crear, lo que King aceptó tras preguntarle si podía cambiar el mundo en el que viven y Kaido responderle que es el único que podía cambiarlo, acabando este muy breve flashback con ambos introduciéndose mientras escapaban de Panhazard tranquilamente, preguntándole Kaido por su nombre, respondiéndole el lunario que Albert, y diciéndole de vuelta a Kaido que es fuerte, pero que a partir de ahora será King, y que si se mantiene bajo su ala no permitirá que nadie le tenga, así que a partir de ahora es su mano derecha, dando así fin al flashback del día que se conocieron y del día en el que Kaido le nombró su mano derecha, volviendo por lo tanto al presente y con mucho dinamismo, al Zoro mostrarnos otro power-up, este muy similar al de Sanji, al ser una mejora pero esta vez del Santoryu, llamado ahora gracias a Enma en Osantoryu, es decir, rey del infierno, estilo de 3 espadas, mejorando así todas sus anteriores técnicas, mostrándonos Zoro una de ellas muy rápidamente, Rengoku Onigiri, cortador de onis del purgatorio, que revienta
por completo la roca sobre la que se posaba King, quien con relativa facilidad consigue evitar el ataque, dándose cuenta en ese momento Zoro que las llamas del comandante están encendidas, así que atacarle ahora es una pérdida de tiempo, centrándose por tanto en defenderse, consiguiendo esquivar así el Karyudon de King, aunque dejando una pequeña apertura que la mano derecha de Kaido por supuesto usa a su favor para atacarle de manera directa con su espada, consiguiendo el Mugiwara defenderse justo con sus propias espadas, las cuales vuelven a quedarse atrapadas en la espada de King al su filo transformarse en uno con pequeños huecos que sirven como trampas, pero esta vez consigue liberarlas al usar Haki del Rey, diría que de manera inconsciente, pero que al final del día sirve para alejar a King. Sin darle mucho más tiempo que el suficiente para posicionarse, King con una gran velocidad golpea a Zoro en la cara con una fuerte patada, dándose cuenta en ese momento el espadachín que si su rival se ha movido tan rápido debe de ser porque ha apagado sus llamas y por lo tanto su defensa es más vulnerable, consiguiendo de esa manera cortar otra vez a King de manera vertical, en esta ocasión con la técnica Yakodori, logrando así hacerle retroceder y optar por una postura defensiva frente a los constantes espadazos por parte de Zoro, a quien le dice mientras tanto que parece que ha entendido las reglas de su cuerpo, a lo que el Mugiwara le responde que así es, así que ya se puede ir preparando para perder. Al fin y al cabo, que ahora se esté molestando en bloquear sus ataques es un claro símbolo del miedo que tiene de que le vuelva a cortar. Declaración que no sienta nada bien a King, tampoco de hecho como para decirle a Zoro mientras se separa de él volando que biológicamente es incapaz de que le derrote, respondiéndole al Mugiwara que no hay nada que odie más que las excusas estúpidas, respondiéndole de vuelta a la mano derecha de Kaido que le mantendrá en su memoria como el espadachín, el rival tan digno que ha sido, respondiéndole de vuelta una vez más Zoro que en todo caso será él quien así le recuerde, asumiendo que sobreviva, claro está. Pasando en ese momento King a lanzarle la versión mejorada, la versión definitiva del Karyudon, el Omamori Karyudon, un dragón de magma enorme creado a través de su espada, el cual Zoro decide enfrentar de lleno, posicionándose en su boca con la nueva técnica en O Santoryu y Pyaku Sanyo, rey del infierno, estilo dragón de las tres espadas, 103 emociones, consiguiendo no solo cortar de lleno el dragón creado por King, sino que también a este mismo, incluyendo su ala derecha. Y con esta viñeta tan jodidamente épica es como acaba este gran capítulo. Antes de hablar del capítulo como tal, de los detalles que este tiene, quiero hablar acerca de cuándo saldrá el próximo capítulo del manga, que sé que es del interés de muchísimos de vosotros y sinceramente os recomendaría que prestaseis mucha atención puesto que es un poquito complejo. De manera oficial está claro, es muy fácil, ya está confirmado que en Japón sale el 4 de enero martes y por lo tanto para nosotros sale el 3 de enero lunes. Ahora, para la mayoría de vosotros, para aquellos que lo leéis filtrado, evidentemente al ser filtrado no hay una fecha fija, por lo tanto, a excepción de las propias navidades, que la gente estará tranquilamente en sus casas, pues os podéis esperar el capítulo casi en cualquier momento. Puede ser que sí que lo tengáis esta semana o puede ser que lo tengáis la semana que viene, y ojo, no tiene por qué ser en viernes, sino que perfectamente puede ser el lunes o el martes de la semana que viene, así que yo sinceramente os recomendaría que estuvieseis atentos a aquellas redes sociales de la gente que lo sube o lo lee filtrado para que sepáis ya con unos pequeños días de adelanto cuándo puede acabar saliendo, porque ellos seguro que tendrán una confirmación de manera bastante más clara unos pocos días antes de que se filtre el capítulo como tal. Eso sí, os recuerdo que como siempre ocurre en estas fechas, una vez salga el capítulo de manera oficial en Japón el 4 de enero, en Japón el 3, para nosotros la semana siguiente vuelve a no haber capítulo, puesto que no sé si es por algún festivo o si es por alguna regla que sigue la revista, la Weekly Shonen Jump, pero siempre que sale capítulo esa semana, luego la semana siguiente no sale, así que habrá que esperar 2 semanas para tener otro capítulo de One Piece más. Por lo tanto, tened en cuenta que cuanto antes salga el capítulo filtrado, mayor tiempo vais a pasar sin nuevo capítulo, porque eso sí, más o menos se puede saber
que el siguiente capítulo, es decir, el 1036 es cuando no se sabe, cuando se va a filtrar de manera exacta, pero el 1037 sí que se puede especular con un poco más de facilidad que saldrá el 14 de enero, filtrado, y el 16 de manera oficial para nosotros, 17, en Japón. Por lo tanto, sabed que si sale eso, que si sale por ejemplo esta misma semana, os vais a tirar 3 o incluso casi 4 semanas, bueno, 4 tantas no, sin nuevo capítulo. No es cosas de descanso de Oda, sino que simplemente es por el timing, es por cómo encaja las filtraciones que por esta época se suelen dar antes de tiempo y por las propias festividades que hay en Japón o reglas que sigue la propia revista, la Shonen Jump. Pero de Oda, por parte de Oda, no depende nada de esto. Ahora sí, pasemos a hablar del capítulo como tal, comenzando con 3 pequeños detalles que sinceramente me parecen muy curiosos y muy interesantes, siendo el primero de ellos algo que yo no caí ayer cuando leí el capítulo por primera vez, pero que me di cuenta de ello cuando lo leí en Twitter por parte de Redon, y es que esta última doble página del capítulo es una clara referencia a la doble página que aparece en el One Shot Monster, el que escribió y dibujó Oda antes de One Piece, protagonizado por Ryuma. En ese one shot, Ryuma corta la cabeza de un dragón, algo que en muchas ocasiones hemos visto a Zoro hacer, y aunque esta vez no corte la cabeza del dragón como tal, puesto que lo corta justo por la mitad, en lo que se referencia es en la postura que usa Zoro para lanzar el ataque. Si os fijáis, es exactamente igual, evidentemente con menos espadas Zoro, pero la postura, el estar justo frente a la boca del dragón es exactamente igual. Por lo tanto, es una referencia muy guapa a una de sus obras más antiguas por parte de Oda. Luego, el segundo detalle es algo de lo que también me di cuenta cuando lo leí por Twitter ayer, pero esta vez por parte de Arthur de The Library of Ohara, y es que él mismo recordó el momento en el que Kaido derrotó a Luffy y le dijo que entonces él tampoco iba a ser el próximo Joy Boy. En ese entonces muchos teorizamos que Kaido pues se estaba refiriendo al fin y al cabo, bueno, dijo tampoco, por lo tanto implicaba que había conocido a otra persona que podía haber sido Joy Boy, pero que no acabó lográndolo. En ese entonces muchos teorizamos que se podía estar refiriendo a Roger o a Rox, su antiguo capitán. Pero claro, creo que ninguno caímos en que quizás se estaba refiriendo a sí mismo. Y tras el capítulo 1035, en el pasado de King, donde vemos que King le pregunta a Kaido si es capaz de cambiar el mundo y Kaido le responde que él es el único capaz de cambiar el mundo, pues como que empiezan a encajar más piezas, y eso da a entender, yo creo que muy fuertemente, que Kaido se veía a sí mismo como Joy Boy durante parte de su juventud, que luego debió de pasar algo que le hizo sacarse esa idea de la mente, pero que él de verdad se creía que era el siguiente Joy Boy. Curioso cuanto menos, cuando al fin y al cabo es un poco tirano y se supone que Joy Boy, el próximo Joy Boy, debería ser el salvador de la humanidad. Pero bueno, quién sabe, quizás Kaido no era alguien tan malo en su juventud, hace tantísimos años. Y el último, el tercer detalle, es que pagan más, el gobierno paga más por obtener la información de dónde se encuentra un lunario que por la única persona que quedaba en el mundo capaz de leer los poneglyphs, porque recordemos que la primera recompensa que le pusieron a Robin era de 79 millones, si no me equivoco, y en cambio por la información acerca del lunario dan 100 millones, que no por capturarlo, que es además por lo que daban por Robin si la capturaban. Por lo tanto, imaginad la importancia que deben de tener los lunarios en One Piece, aunque sí, en parte creo que puede que se deba a que querrían investigarle para ellos mismos obtener mayores poderes. Sinceramente, si pagas tanto por ello, no creo que sea solo por eso, sino porque de verdad los lunarios tienen un impacto muy fuerte en el mundo de One Piece, en la historia de One Piece, en su siglo vacío, y quizás tienen algo que pudiesen reavivar, algo que preocupa mucho al gobierno mundial. Pero si pagan tanto por él, desde luego, como os digo, es porque definitivamente
los lunarios, por si había alguna duda, van a ser muy importantes, van a ser muy relevantes en la historia, en el siglo vacío que se nos acabará contando antes o después del mundo de One Piece. Por cierto, otro detalle muy guapo del que tampoco me di cuenta, pero que muchos de vosotros me llegasteis a comentar, es que Sanji destruye el brazo izquierdo de Queen y Zoro corta el ala derecha de King. Esto es una clara simbología hacia las alas del próximo rey de los piratas, hacia las alas de Luffy, siendo la derecha siendo la derecha Zoro y siendo la izquierda Sanji, como quienes toman ese puesto literalmente están como cortando las alas, por decirlo de una manera un poco simbólica, de los enemigos más difíciles que se han enfrentado hasta ahora. Y por cierto, hablando de estos enfrentamientos, aunque claramente me dejan una sensación muchísimo más positiva que negativa, es más, mayormente no tengo apenas ninguna queja, considero que las batallas de Sanji y de Zoro han sido muy buenas por parte de los power-ups, por parte de las rivalidades y de las similitudes, porque Sanji y Queen sí que eran un poquito opuestos, pero a su vez también tenían un poquito la similitud de la invisibilidad y esa atracción hacia las mujeres, pero uno la expresa de manera bastante más violenta que el otro, la verdad. Luego por parte de Zoro también tenemos como ambos fueron salvados por sus capitanes y cómo a raíz de ser salvados por ellos pasaron a ser miembros de su tripulación, siendo ambos considerados como su mano derecha cuando pasaron a formar parte de sus bandas, y muchas otras simbologías que están increíblemente bien en estas batallas. Pero sí que tengo que dar una opinión un poquito negativa acerca de estas batallas, y es que aunque me parezcan impresionantes, sí que me ha faltado algo en ellas, algo como para decir: madre mía, no se podía haber hecho una mejor batalla para Zoro y para Sanji. Y es el hecho, creo yo, de que me ha faltado un poquito de tensión en ambas batallas. Creo que ambas se han acabado resolviendo de manera bastante sencilla. Es cierto que ha habido momentos en los que ambos Mugiwaras lo han estado pasando bastante mal, sobre todo Zoro, que King le estaba reventando por todos lados, pero en esta última recta tampoco parece que los comandantes de Kaido hayan dado mucha lucha, y personalmente me hubiese encantado ver a Sanji y a Zoro que llegar a unos límites a los que no habían llegado casi antes enfrentándose a un rival. Es cierto también que Sanji ha acabado desplomado, como hemos visto en la segunda página de este capítulo, y que, bueno, de hecho Zoro, si os fijáis, cuando corta a King lo hace fuera de Onigashima, es decir, ahora mismo está en el aire, por lo tanto es posible que se acabe estampando contra el suelo. Yo creo que no, ya os mencionaré que creo que va a ocurrir con él un poquito más tarde, pero muy probablemente también en el próximo capítulo le veamos completamente reventado. Pero a lo que me refiero con la tensión es que me gustaría ver ese cansancio, ese agotamiento, esa batalla que esté tan justa durante la batalla, no después. Por eso mismo, de hecho, me gustan a mí tanto y considero que son las dos mejores batallas que tenemos en todo One Piece, la de Luffy versus Lucci y la de Luffy versus Katakuri, porque en ambas vemos a ambos personajes, a Luffy y a Lucci, y a Luffy y a Katakuri, estar en las últimas mientras están peleando. Los dos están en la mierda absoluta en la recta final de sus batallas, y eso es lo que me hubiese gustado a mí que Oda hubiese reflejado también en estas batallas de Sanji y de Zoro, porque al no hacerlo me da la sensación de que no quiere darles tanta importancia como a Luffy, y aunque en parte también lo entiendo, porque al fin y al cabo supongo que Oda no quiere alargar de más, y de hecho ya llevamos viendo un buen tiempo cómo Oda, si tiene que recortar de algún lugar para ir más al grano, lo hace en las batallas, siendo estas las primeras batallas que tenían Sanji y Zoro muy en serio después de muchísimo tiempo. De hecho, se supone que deberían de haber sido unas batallas que le hubiesen puesto las cosas muy complicadas, pues al final no lo han sido tanto. Sí que ha dado pie a que hayan evolucionado sus técnicas y hayan tenido, como comento, unos
power-ups espectaculares, pero me hubiese gustado ver a ambos Mugiwaras estar en la mierda absoluta, al igual que sus rivales, peleando, en lugar de haber sido como algo más seco, más repentino, por decirlo de alguna manera, porque tampoco repentina la palabra, porque han sido peleas largas, mucho intercambio de golpe muy fuerte, pero tampoco King ni Queen parecían estar contra las cuerdas cuando estos mismos han recibido su golpe final, y me hubiese gustado también verles en esa postura, al igual que a Sanji y a Zoro, porque eso claramente me hubiese transmitido una tensión que sinceramente, personalmente me ha faltado un poco en estas batallas, y como os comento es lo único, porque de verdad el resto es de ser auténticas batallas y me da un poquito de pena, pero bueno, es lo que hay, así que mejor centrémonos en disfrutar de lo que tenemos y esperemos que este tipo de batallas lleguen un poco más tarde y al menos contra los piratas de Kurohige sí que se manifiesten. Así que entiendo que ese debería ser un arco centrado principalmente en batallas, así que supongo que Oda en ese arco pues no recortará y todo Mugiwara sí que tendrá una batalla muy bien desarrollada. Y bueno, para ir terminando está la pregunta de qué pasará tanto con King como con Zoro. Como os he comentado, yo ya tengo una idea de qué va a pasar con Zoro, vaya, una pequeña teoría, tampoco es que sea la gran cosa, pero bueno, como hemos visto en la parte final del capítulo, vaya, en la última página, sí, consigue vencer a King, pero es que si os fijáis bien en esas páginas, están fuera de Onigashima, es decir, Zoro ahora mismo, tras este momento es como si estuviese en caída libre, por lo tanto, o alguien le salva justo cuando están por caer o alguien consigue salvarle antes de que caiga. Yo si tuviese que apostar por algo sería que alguien le va a salvar antes de que caiga y ese alguien creo que va a ser Momonosuke. Ya hemos visto a Momonosuke por obvias razones como muy atado con Zoro, quizás después de Luffy es el Mugiwara con el que más se ha relacionado, así que no me extrañaría en lo absoluto que tras haberle quizás admirado tanto tiempo, fuese ahora quien le devolviese un poquito un favor y consiguiese salvarle la vida mientras consigue mantener a Onigashima un poco bajo control. Creo que eso sería más bonito a que, por ejemplo, los Nakamas de Law consiguiesen salvarle antes de que cayese al suelo de Wano o quizás el propio Caribou o alguno de estos. Y por parte de King, si no le salva a Momonosuke, que ojo, quizás también es una opción porque el propio Zoro se lo pida o porque el propio Momonosuke considere que es adecuado porque no le gustaría que un rival acabe estampándose contra el suelo, pues creo que lo interesante acerca de él no es el cómo va a sobrevivir, sino si realmente va a sobrevivir, que como os comento, yo diría que sí, que será el caso. Al fin y al cabo, como os he dicho también hace un momento, King es un lunario, los lunarios son muy importantes. Le preguntó a Kaido si él iba a ser capaz de cambiar el mundo. Kaido no va a ser capaz o no lo ha sido y no lo va a ser en el futuro porque quien lo hará será Luffy. Así que si Luffy lo va a conseguir como tal, creo que King va a estar presente para vivirlo. Y aunque evidentemente con esto no estoy queriendo decir que se vaya a unir a los Mugiwaras, me sorprendería muchísimo si llegase a ocurrir, si os soy sincero. Sí que creo que se va a quedar en un estado un poquito similar al de Katakuri, que es como pendiente de Luffy, por decirlo de alguna manera. Creo que ambas manos derechas de los Yonkos van a querer estar frente a él o junto a él cuando él vaya a querer cambiar el mundo. El primero, Katakuri, por pura admiración hacia Luffy, como vimos tras esa batalla tan épica en Whole Cake, y el segundo, King, porque va a ser quien va a cambiar el mundo. Así que supongo que quizás escondido se entere algo acerca de lo de Luffy, quizás no le salva a nadie, se estampa, pero como es usuario de un Zoan o incluso un lunario, consigue recuperarse más fácil y está un poquito como infiltrado, por decirlo de alguna manera, y se entera de algunas cosillas. Pero King sí que, al contrario que Queen, que creo que no le volveremos a ver muy presente en la obra,
sí que es un personaje que considero que tiene que seguir teniendo relevancia. Así que de alguna manera u otra creo que Oda se las acabará arreglando para que siga teniendo mucha presencia y que siga muy en nuestras mentes, tal y como sigue Katakuri años después. Pues hasta aquí ha quedado el vídeo, Nakamas. Como siempre, recibir muchísimo que es un buen me gusta, que vais a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter en el que os informo casi al instante cualquier noticia importante One Piece y de cuándo son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los talleres de quienes colorean las imágenes del manga para que también vosotros podáis tenerlas. Y ya por último, agradecer muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!